buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, doctora Berta Soria Garibay. Muchísimas gracias por acompañarnos y regalarnos este tiempo. Estamos muy contentas y contentos de tenerte aquí. Gracias, Elisa. Yo feliz de acompañarlas. Gracias a ti. Te voy a presentar. Tiene un currículum muy largo, lo resumí. Lo resumí en lo que nos incumbe para esta sesión, Sí. pero ella es médico cirujano, pediatra y tiene diplomado en psicología y es especialista en cuidados paliativos con una maestría internacional en cuidados paliativos. Y nada mejor que tanta especialidad y tanta profesionalismo y preparación para hablar del tema que nos incumbe hoy, Berta. Me gustaría empezar con la pregunta de qué enfoques tanatológicos se recomiendan para pacientes con cáncer de mama metastásico. Pues mira, gracias por la invitación y pues es una pregunta como muy, ¿no? Tiene muchas respuestas. El acompañamiento tanatológico debe de ser no solamente cuando el paciente ya está en una etapa de metástasis, pero obviamente ahí como que se debe de acentuar un poco, pero desde el momento que te diagnostican una condición así de delicada como un cáncer de mama, por ejemplo, llegas a necesitar apoyo, acompañamiento, sobre todo porque te enfrentas a muchísimas pérdidas, ¿no? A pérdidas de tu condición previa de salud, a pérdidas, por ejemplo, si te hacen una mastectomía, pérdida de tu vida social, de tu vida cotidiana, de tu antigua normalidad, ¿no? Entonces, desde ese momento sería buenísimo integrar un acompañamiento tanatológico. Hay muchas pérdidas durante un proceso de enfermedad así. Ujú. Y cuando se enfrentan ya a la etapa pues, más avanzada, donde las posibilidades de curación son más difíciles y las posibilidades de un desenlace, ¿no? Fatal son más evidentes, pues entonces se hace más patente la necesidad de un acompañamiento tanatológico al paciente y algo bien importante, Lisa, a la familia. Porque cuando Mm, cuando un ser humano se enferma, y sobre todo en una comunidad como nosotros, los latinos, se afecta a claro. todo su entorno. Para que el paciente esté bien, la familia tiene que estar bien y viceversa. Ujú. Entonces, es preparar al paciente para lo que está por venir, ayudarlo a Sí. cerrar ciclos, pero también llevar de la mano a la familia durante todo ese proceso para que sea una partida, siempre las partidas son dolorosas, pero para que sea una partida lo más bonita, lo más suave posible. Ok. Entonces podríamos decir que el enfoque tanatológico debe de aplicarse no solo al paciente, sino a las personas que están a su alrededor y forman parte de su entorno más inmediato. Por supuesto. ¿Cómo influye, Berta, el diagnóstico de cáncer de mama metastásico en el proceso de aceptación y adaptación del paciente y desde el enfoque que acabamos de ver, también del proceso de adaptación y aceptación para la gente que está viviendo el tema de la enfermedad y de este proceso con ellos, con los pacientes? Mira, hace ratito que decías de mi currículum y eso te iba a decir que nada me ha enseñado tanto como el estar con los pacientes y con sus familias. Realmente mi aprendizaje real y valioso es lo que he aprendido a lo largo de los años de estarlos acompañando. El diagnóstico cáncer es uno de los diagnósticos más estigmatizados del mundo mundial, ¿no? Todo Ujú, el mundo oye la palabra cáncer y se estremece. Entonces, que te digan a ti como ser humano que tienes un cáncer de mama, ya de por sí es bastante desestabilizador. Y si encima te dicen que es un cáncer de mama metastásico, pues se te mueve el piso, ¿no? ujú. Es muy difícil, es muy choqueante tanto para el paciente como para su familia. Y la aceptación, fíjate que es algo a lo que buscamos siempre los paliativistas o tanatólogos, también soy tanatóloga, es lo que buscamos después de recorrer cierto tramo, no es algo inmediato, ojalá y fuera algo automático como que yo puedo apretar este botón y automáticamente aceptamos, ¿no? Es un proceso, como tú lo dijiste. Entonces implica pasos. Ujú. Hay negación, hay enojo, hay tristeza y finalmente lo que yo más he observado, y no es que esté en los libros, sino que lo he observado
al acompañar a los pacientes y a las familias es conforme se va deteriorando físicamente pues el paciente, conforme va viendo que las posibilidades de curación son más lejanas, no hay buenos resultados con los tratamientos convencionales, etcétera, emocional y existencialmente te vas preparando y vas aceptando que, bueno, pues se hizo lo que se podía hacer, pero que desafortunadamente ya no se alcanzó la cura. Entonces, en lugar de buscar la cura, lo que debe buscar el paciente, la familia y nosotros, el personal de salud que los acompañamos, es que su esfuerzo y sus esperanzas se redirijan y aprovechemos ese espacio único para despedidas, cierres de ciclos, para hacer aquel viaje tal vez que quisieran hacer o compartir con aquel familiar que estuvieron distanciados. ¿Sí me explico? Es un Ujú. espacio único. Como experta en manejo del duelo te puedo decir que es muy difícil, ¿no? Siempre la partida de un ser humano, pero cuando esta partida se presenta después de un proceso largo de enfermedad, aunque sí es pesado y es muy cansado, por otro lado, es una oportunidad única de hacer esto, de despedirte. Cuando la muerte es abrupta, por ejemplo, por un accidente, ¿no? O por un evento drástico, agudo, se pierde esa oportunidad. Los pacientes que atraviesan, las mujeres que atraviesan pues, por un proceso así de largo, tienen esta oportunidad de prepararse y preparar a los que los rodean, de escoger qué sí quiero que se haga, qué no quiero que se haga, de veras de planear tantas y tantas cosas que pues, sería imperdonable que no lo hiciéramos, ¿no? Teniendo este aviso, pues, de que desafortunadamente las posibilidades de curación son menores. Ahora, no es bueno ni recomendable tampoco ser desesperanzador, ni ver todo fatalista. Eh, Hoy por hoy la expectativa de los pacientes con cáncer de mama cada vez se ha, ¿no?, aumentado mucho más, pero siento que siempre debe prevalecer, Elisa, el buscar sí tiempo, por supuesto, el tiempo es muy valioso, pero con calidad, Ujú, ¿no? La ujú. calidad de vida debe ser algo que para todos, también para el personal de salud, debe de prevalecer y a veces no es así. Se me ocurren como dos etapas distintas. Una es el diagnóstico de cáncer y otra la que nos incumbe de manera muy particular para este espacio. Digamos que no tenemos un diagnóstico de cáncer metastásico en un primer momento, sino que ya primero tenemos un diagnóstico de cáncer y entonces, ¿cómo hacemos? O ya supongamos que ya transitamos ese lapso, ya tuvimos un proceso de aceptación, tanto paciente como familiares, pero luego viene un proceso que tiene, un nuevo diagnóstico que confirma la metástasis, ¿no? Entonces, o sea, qué podríamos quizá ir haciendo antes, cuando el proceso de cáncer ya está diagnosticado, o nos van a confirmar en un momento muy inmediato posterior la metástasis, o unos meses o unos años después la metástasis? ¿De qué manera? Porque muchas veces creo que confundimos, ¿no? La buena expectativa y la esperanza de tener un buen pronóstico con, y creo que la diferencia es chiquita, con cómo nos enganchamos a que a fuerza tenga que ser un determinado pronóstico y que otro no, y que cuando llegan o las cosas no salen como queremos, hay como un desfase en nuestra estabilidad, o sea, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo afecta y qué podríamos hacer respecto de esa afectación de un diagnóstico de cáncer metastásico, hablando del cáncer? Pues es una pregunta muy difícil, Sí, ya sé. porque hay muchas partes, ¿no?, involucradas. O sea, Ajá. si la pregunta fuera dirigida a profesional de salud, pues te diría, no, pues es que al paciente siempre hay que irlo preparando, ¿no? Y decirle que ahorita estamos bien, pero que existe la posibilidad. O sea, es hablar con la verdad. Eso desde el punto de vista personal de salud. Y además el personal de salud, si va de la mano, lo importante en estos procesos tan difíciles es que, y de veras, todas las mujeres estarían de acuerdo conmigo, que nos están viendo, y eso es sentirse que en ese proceso no vas solo, Elisa, que vas de la Mm, mano con alguien y que si de repente en el camino empiezan a aparecer más obstáculos, hay alguien que te va a decir cómo sortearlos. mm, Desafortunadamente, desde el punto de vista paciente, o sea, si tú me dijeras,
me encantaría ahorita compartirles alguna fórmula mágica para prevenir esa desestabilización ante la no buena evolución de una enfermedad, pero no existe. O sea, aquí la Mm, clave es, durante ese proceso, tener las redes de apoyo, no mm. solamente profesionales, sino también familiares y de amistades, que nos ayudan pues a sobrepasar esto y eh, difícilmente alguien que le digan, fíjate que desafortunadamente después de esta quimioterapia en este PET se evidenció que tienes estas metástasis, ¿no? Mira, en la columna hay estas lesiones, difícilmente no se va a choquear, ¿no? Difícilmente no lo va a Ujú, ujú. desestabilizar. Eh, sí tiene que ver también con el crecimiento, y no es desde el punto de vista necesariamente religioso, ¿eh? Sí, sí, en la gente que es religiosa es mucho más sencillo, pero los pacientes que atraviesan por procesos así de largos de enfermedad tienen un crecimiento espiritual impresionante. Claro, Entonces, si ya llevan ese crecimiento, porque hay gente que lleva luchando contra el cáncer de mama años, ¿no? Cuando les dicen claro. que finalmente tiene una metástasis. Entonces, eso pues los ayuda a lo mejor a ver las cosas, a lo mejor no tan fatídicas, pero no existe una combinación así que yo te pudiera decir o que yo les pudiera compartir a todas las mujeres que nos ven para prevenirlo. Más bien es todo el conjunto. Por ejemplo, estar con la familia, procurar hacer actividades para ti, leer, escuchar música, meditar, ¿no? Todas estas estrategias que nos ayudan a sobrellevar un proceso largo de enfermedad cuando ocurre esta desafortunada noticia, ¿no? Cuando nos comunican que la evolución no fue la que esperábamos y que hay lesiones metastásicas, pero si tú ya llevas todo este camino recorrido con estas como colchonetas, ¿no? Con estas redes de apoyo, te va a ser un poco más fácil asimilarlo. Entonces, de alguna manera, sin buscar, fórmulas mágicas, porque realmente no las hay para nada, para ningún tema ni para ninguna situación, el, procurarnos las redes de apoyo que, nos permitan transitar mejor estos pases de la vida, ¿no? Estos caminos, sería como que la primera recomendación o una de las más, insistentes recomendaciones, tanto para pacientes como para familiares, el hecho de poder tener estas redes de apoyo. Cuando digo redes de apoyo, no nomás me estoy refiriendo al tema de amigos o familiares, sino también de buscar como en una fundación, como por ejemplo en Fundación CIMA, esos grupos de apoyo emocional, Claro. etcétera, para ir, eso, porque creo de todas maneras, Berta, que el hecho de que no nos choqueara un diagnóstico como el cáncer o un diagnóstico como la metástasis después o junto con el diagnóstico de cáncer, pues sería más bien como quizá habrá sus casos, ¿no? Pero eso sería lo raro, ¿no? O sea, Así no hay es. a quien no lo desestabilice y el, una de las recomendaciones, entonces, para transitar mejor esto sería buscar las redes de apoyo, si es que no las tienes ya, o complementar las que ya tienes. Claro, porque fíjate que ocurre un proceso muy peculiar en algunas etapas de los procesos difíciles de enfermedades, y es que el paciente se retrae y se aísla. Y eso me lo Mm, platican muchísimo, ¿no? Al ya. principio, fíjate, hasta como que no les da pena compartir lo que están padeciendo y sabes que es algo de veras mucho más común de lo que pensamos y eso pues lo trabajamos con ellos porque a veces son como proyecciones. No les gusta, uno, sentirse en la posición tan vulnerable y dos, causar Mm, lástima. mm, Y eso es algo que a nivel cultural debemos generar un cambio, porque yo creo que ningún ser humano siente lástima por otro ser humano, ¿no? Sientes lástima por un perrito que se rompió la patita, pero por un ser ujú, humano lo que sientes a lo mejor es compasión, que se confunde con lástima o sientes empatía, pero esto es prácticamente universal. Entonces, sí, sí valdría mucho la pena hacer este hincapié de que está bien un espacio ¿no? de retracción, ¿no? Para ujú. pues tú asimilar, procesar un poquito la información, pero después es importante
importante que te apoyes en todas esas redes que tú ya conoces o que a lo mejor existen ahí, pero han estado latentes, ¿no? Hay que activarlas. Y esas redes de apoyo, te digo, pueden ser desde grupos de apoyo o tus familiares, tu esposo, tus hijos, tus primos, tus cuñados. En nosotros, que en la cultura latina es algo muy, muy peculiar y sí tenemos eso, hay que echarnos porras, porque somos muy muéganos, ¿no? Y ante una situación Ujú. así solemos estar todos acompañando. Pero es importante que la paciente se deje, ¿no? Y a veces lo busque. También es importante saber buscar ayuda. No nos gusta. Claro, Somos mejores ayudando, Elisa, la verdad. A todos nos gusta sí, ayudar, sí, ¿no? sí, Procurar, pero cuando tú estás en la posición vulnerable nos cuesta aceptar y nos cuesta buscar ayuda. Y eso es bien importante. Hay que ok, aceptarlo. ok, ok. Em, por ejemplo, hablando de las etapas finales de la enfermedad, ¿cuáles pudieras decir tú que son las principales necesidades emocionales de los pacientes con metástasis? Una, acompañamiento. O sea, esa es Ajá, magia. De verdad llega un momento, o sea, yo tengo la parte médica también como paliativista, pero siempre claro, me ha apasionado mucho la parte emocional y siento que justo en esta etapa que tú describes, en la etapa final, la parte emocional llega a ocupar muchísimo más campo que la otra. Entonces, el ya, acompañamiento es esencial, ¿no? Digo, estamos redundando un poco, pero tú me estás preguntando las necesidades emocionales y esa es una, ujú, estar acompañado. Y ujú, sabes qué, cuál, Elisa, es bien importante, ser respetado. Es ya, muy común que no respetemos las decisiones porque no nos gustan lo que deciden. O sea, cuando el paciente decide, ya no quiero quimioterapias, ya no quiero ir al hospital, no quiero catéteres, no quiero ver a nadie, quiero estar en mi casa, claro, muchísimas veces, más de las que tú crees, ujú, terminan ujú. sometiéndose a procedimientos y hospitalizaciones por darle gusto al familiar. Hay que respetarlos, respeto. Respeto es una de las principales necesidades emocionales del paciente que está en una etapa tan complicada como el cáncer metastásico de mama. Qué importante lo que estás diciendo porque creo que el acompañamiento nos suena más como más común, ¿no? Que no lo digan. Y el respeto pudiera sonar común, pero es algo que no está, que siempre queremos empujar a más o siempre queremos, creo que dificultamos mucho el proceso de aceptación cuando insistimos en algo que ni siquiera el mismo paciente quiere ya, ¿no? Igual, es que muchas veces que se da de manera muy, con momentos distintos, pues, la aceptación que tiene el paciente respecto de la aceptación que quizá alcanzan sus familiares y cuidadores. Entonces, ahí, creo que todos tienen que cuidar su salud y todos tienen que buscar un cuidado paliativo, evidentemente de distinta naturaleza, pero no sé si lo que voy a decir es correcto o no, pero creo que el que lleva mano o, o prioridad en el sentido de las, sí, de las decisiones, Claro, del punto final de cada una de los pasos que se van a llevar a cabo, pues es el paciente. desde luego. Todo tiene que girar en torno. Todos a lo mejor son coestelares, pero el protagonista es el paciente. Y Ok. obviamente lo hacemos por amor, ¿no? Pero es un amor a lo mejor un poco egoísta, ¿no? O sea, Ujú, yo quiero, no me importa que esté con gastrostomía, traqueostomía, en una cama de hospital, pero yo la quiero aquí, que es mi mamá, no me importa. Es un amor un ujú, poco egoísta, pero fíjate, Elisa, que el dejarnos ir o el aceptar que tomaron una decisión de ya no más es un acto también de amor y de valentía ujú. a la vez. Claro, claro, por supuesto. Tenemos un comentario aquí de María Guadalupe Díaz Martínez. Ujú. Dice: "Se escucha muy lindo todo, pero hay mujeres que han pasado o están pasando esto solas, o que las dejan solas al enterarse de la triste noticia. No es fácil estar en esos zapatos. Pensar que a muchas les pasa y que se puede superar, para varias es una utopía. Es todo un gran proceso para la paciente y cada uno de la familia, tanto como familia, así como individuos". Y agrega:
Y ojalá ese apoyo que comenta la doctora existiera realmente en los hospitales públicos. Desafortunadamente no se asesora emocionalmente en el momento que la paciente está recién mastectomizada. Pues no me queda más que decirle a Lupita que tiene toda la razón y es una Ujú, vergüenza y una pena que no se cuente con este apoyo. ujú, ujú, En todos, ujú. o sea, siento que a nivel privado pues se ha dado como más auge, pero yo creo que cualquier mujer debería de tener acceso a este tipo de apoyo, o sea, debería de ser, ¿sabes qué pasa mucho en los hospitales pues de sector salud y eso? Y no, hay cosas valiosísimas, no se trata ni de crítica, o sea, es una crítica constructiva, pues. Pero sí pasa mucho que confundimos, Elisa, y me dicen, porque me ha tocado, tengo muchos pacientes también que me llegan referidos del sector salud y me dicen, fíjate que ya me mandaron a medicina del dolor. No es lo mismo. Obviamente el control de los síntomas físicos evidentemente tiene una importancia, ¿no? Ujú, Básica, pero no es lo mismo nada más darle morfina a alguien que tiene dolor o darle claro. benzodiazepina para el insomnio, loperamida para la diarrea, a tratar, o sea, somos un ser humano, un ser integrado por 3 dimensiones. Si nada más tratamos la parte física, estamos tratando de una manera incompleta al ser humano y eso repercute. ¿Tú sabías que alguien que está, por ejemplo, con ansiedad o con depresión tiene un umbral del dolor mucho más bajo? Fíjate cómo todo va íntimamente entrelazado. Entonces, Okey. si queremos que una paciente esté bien, o sea, porque en efecto tiene razón Lupita, yo ya le estoy diciendo Lupita porque yo soy muy de diminutivos, pero Muy eh, bien. así pasa, o sea, a las pacientes se les hace un procedimiento, además tienen una carga asistencial importante. Es un problema mucho más complejo de desmenuzar, pero tienen una sobrecarga asistencial tan importante que a veces los pacientes se convierten en uno más, Claro. ¿no? Y se atiende la urgencia, ¿no? Porque tú como médico dices, bueno, la urgencia es que ahorita le tengo que quitar esta mama porque si no el tumor se va a diseminar. Y sí, está bien. Pero ¿y qué pasa con la emoción? ¿Qué pasa? Para una mujer, una mastectomía implica un duelo importantísimo. Y Ujú, eso ujú. estamos hablando suponiendo en unas etapas iniciales, pero todavía, además que te digan que ya tienes metástasis, que hay que radiarte la columna porque tienes, ¿no? Claro. Es bien complejo. Y ese cuidado, como dice Lupita, desafortunadamente no se da ahorita. Esperemos que este tipo de difusión y muchas otras cosas que se están haciendo, porque sí se está moviendo el país, nos hagan que pronto podamos contestarle a Lupita, claro que sí, mira, acude a tal lugar, porque te van a dar esta ayuda que tú necesitas. Pero ahorita, pues, tenemos que darle la razón. Y sí, definitivamente, y recordar que habemos instituciones como Fundación CIMA, que definitivamente no resolvemos el problema de manera total, pero parcialmente podemos ser un apoyo, con los, grupos de apoyo emocional, con las varias asesorías, por ejemplo, que damos a veces telefónicamente, vía virtual, de manera personalizada para una persona que está en crisis o en un momento en el que igual por estar quizá en un hospital donde no le están permitiendo una compañía, ¿no? Y no hay este apoyo emocional. Quizá si nos organizamos un poco más como familiares, como cuidadores, como mismos pacientes, podemos accesar a otro tipo de apoyos que nos darán algún tipo de soporte, ¿no? Aun cuando todavía estamos trabajando desde varios sectores para que esto pueda complementarse. Ya, levanto la mano como si fuera Zoom. Elisa, algo bien importante que me eh, conectó ahorita que puso su comentario Lupita es, fíjate, tenemos mucho la cultura de acompañar, pero es cierto lo que dices, nos vamos quedando solos, o sea, cuando está toda la carne al asador, vamos a empezar quimios, bueno, hasta se rapan todas, ¿no? O todos nos pelamos para estar globos, pasteles, o así. Sí, o sea, echamos toda la carne al asador. Pero una vez que el desenlace ya no es el esperado, los pacientes se quedan solos. Y no me refiero nada más a amistades
familiares es lo que también pasa. También desde el punto de vista médico, chin, ya no lo pude curar, es algo de veras a lo que se enfrentan. En cuidados paliativos es distinto porque el enfoque es siempre hay algo que hacer por el paciente, aunque no sea curarlo. Pero en la mayoría de las especialidades que buscan la curación, en este caso oncología quirúrgica, cuando el paciente ya no se va a curar, dan la vuelta. Y Ujú, ujú. a lo mejor es un mecanismo de defensa, a lo mejor les es doloroso, pero nuestro compromiso cuando hicimos el juramento de Hipócrates es siempre estar. Cuando no podemos curar, hay que dar la mano, hay que consolar, hay que acompañar. Eso que dijo es bien importante y es algo en lo que debemos impactar como sociedad. ¿Por qué los vamos dejando solos? Sí, sí, a lo mejor te duele. No sabes la cantidad de veces que me dicen, es que no voy, Berta, porque me duele verlos. Perdón, pero esa es una Claro, respuesta muy egoísta. Aunque nos sí, duela, a ellos les duele más. Hay que estar ahí, nos sí. necesitan. Sí, y es complicado porque desde el punto de vista también del cuidador o del familiar, quizá aunque vaya, no está haciendo el acto de presencia que el paciente necesita y por eso el paciente puede seguir sintiéndose solo. Amén de que haya quienes estén solos en relación a terceras personas, esto es, familiares, cuidadores o auxiliares de salud, que no les están dedicando necesariamente el tiempo que se requiere, ¿no? Y la presencia y no se les está dando el acompañamiento que se requiere. ¿Y hasta qué punto? Y quizá, no sé hasta dónde venga el caso, mi comentario, pero ¿hasta qué punto pudiéramos, con diagnóstico o sin diagnóstico, irnos preparando para ser nuestra mejor compañía? Porque también creo que el proceso de morir, de nacer y de morir en muchos sentidos, y otros procesos más, ¿no? Eh, Esencialmente se hacen en soledad, ¿no? O sea, es un proceso que la mayor parte del tiempo, y esto cero en demeritar el acompañamiento, porque obvio soy una fiel creyente del acompañamiento y de las redes de apoyo y de la asistencia y la guía en términos paliativos y tanatológicos y todo, pero ¿de qué manera pudiéramos o también complementar ese proceso preparándonos para ser mejores compañeros de nosotros mismos? Ujú. Pues mira, la verdad, me hice un gran esfuerzo por no interrumpirte, porque cada que decías algo quería opinar y quería decirte esto, esto. Es que Tú son varias interrúmpeme. respuestas. No, no, yo Ajá. son varias respuestas. O sea, uno, en efecto, el proceso final implica un espacio muy pudoroso espiritualmente. Hay ocasiones en las que he llegado y les he pedido encarecidamente que salgan, por ejemplo, 15 gentes en la habitación. No, no, pues es como, nosotros los paliativistas decimos que la agonía es el parto del alma, ¿no? Imagínate, tú estás en Ujú. trabajo de parto y con público, y no, sí, sí hay espacios muy, Claro. muy íntimos, pero el acompañamiento es mucho más complejo. Ya en los últimos días y eso hay otras recomendaciones, pero son muy precisas. En términos generales, el paciente, o sea, la mujer necesita estar acompañada. En términos Ujú. generales. Ahora, sí es cierto que se van haciendo selectivos. Igual y ya no van a querer más que a la gente con la que se sienten vinculada emocionalmente más estrechamente, ¿no? O sea, Okey. amigas íntimas, familia o así. Una forma de aprendizaje, Elisa, en la que sí debemos impactar, que nos prepara a todos para acompañarnos, o sea, para saber enfrentarnos a esto, para ver, yo creo que a lo que te refieres es cómo hacemos para entender que la muerte es un proceso natural, ¿no? Como a veces lo hacen en las culturas orientales. Para Ujú, nosotros es ujú. algo, es un tabú, es algo horripilante. Sí, Yo he escuchado a médicos decir, es que mi lucha es contra la muerte. No, perdón, es una lucha perdida claro, porque la muerte va a llegar, ¿no? Nos va claro. a llegar a todos. Es enseñando desde en casa a los niños, no separándolos. Creemos o creíamos anteriormente que al separarlos, al extraerlos de un espacio así, los protegíamos. ¿Y qué crees? Es como a los niños de 10 años que le siguen esterilizando los biberones. Les quitas la oportunidad de crear anticuerpos. Es lo mismo. O sea, los niños Claro. desde chiquitos en casa tienen que aprender que cuando alguien está enfermo, hay cambios en su cuerpo, cuando alguien Ujú. está enfermo tiene más necesidades, hay que apapacharlo, hay que acercarle el vaso con agua, hay que apapacharlo y también Claro. tienen que Ujú. entender que después que algunos pacientes, además de a pesar de haber recibido todo el tratamiento, se van a ir, pero esa enseñanza es en casa y hoy por hoy la tendencia es llevarse a los niños.
para Mm, protegerlos. Y no se diga no llevarlos a los rituales de despedida. Obviamente no lo vas a llevar, no vas a llevar a una criatura a un velorio de 80 horas, no, pero los llevas un claro, ratito, están, y luego te los llevas, o a las misas igual, a los rituales claro. de despedida en general. Esa es una forma en la que podríamos prepararnos, digo, nosotros ya somos adultos, pero podríamos preparar a las generaciones venideras. Y nosotros como adultos, leer, prepararte en el tema, pero pues para eso tienes que tener interés, ¿no? Ujú, Si te ujú, interesa, pues hay, bueno, y han escrito de esto. Hay mucha gente, me sorprende a mí, mucha gente, por ejemplo, que ha leído ya muchísimos libros de Elizabeth Kubler-Ross, hay gente que está hasta tomando ujú. diplomados y no lo hacen con la finalidad de ser profesionales, ¿no? En ese tema, sino de Ujú, ayudarse y a lo mejor de claro, ayudar, llegado el momento, a su gente. Una, ahorita ya acabo este monólogo. Me habías preguntado las necesidades emocionales de la paciente con sí, cáncer metastásico en la etapa final. Y una bien importante es la necesidad de comunicación, Elisa. ok, Es bien importante. Y lo trabajo también con los pacientes, ¿eh? Con las pacientes también les digo, ¿y tú ya le dijiste que eso no te gusta o no te hace sentir bien? Es exacto, importantísimo. No somos telépatas, ni ellos son telépatas, ni nosotros. Pero es exacto. bien importante comunicar. Hace ratito me Ujú, decías, y sí es cierto, en medicina paliativa se le llama conspiración del silencio. Si un paciente se acerca, si alguien se acerca contigo y te dice, es que yo creo que me voy a morir, y tú le contestas, como lo hacen comúnmente, todos nos vamos a morir, ay, no digas eso, échale ganas, no sabemos. En ese momento ella va a decir, aquí no puedo platicar. Y se cierra claro, esa ventana de diálogo y se queda con todo eso que quería compartir, miedos, frustraciones, tristezas, lo que sea. No ujú, sabemos escuchar, no sabemos comunicar y menos sabemos escuchar. A los pacientes en esta etapa, ¿sabes lo que más bien les hace? Que los escuchemos. No estar claro, esperando que les demos una frase resolvedora, que los va a hacer sentir bien, claro, que los escuchemos, que los validemos. Y si no claro. sabes qué decir, este es un tip así de oro para todos, siempre. Cuando no sepas qué decir, no digas nada. No es necesario. Dale un beso, apriétale la mano, llora con ella. No está esperando que le digas algo que le va a resolver la existencia. Ella ya sabe que no hay esa frase. En algún taller me enseñaron que es lo importante que es no interrumpir el duelo de alguien, ¿no? O el tránsito de alguien, cuando te está comentando algo, cuando te escuchar, el obviamente prestar atención y decir: "Oye, sí, oye, no, okey", ¿no? Pero no decir nada más de eso para que la otra persona porque en esos procesos de expresión nos encontramos, o sea, la persona que se está expresando se está encontrando a sí misma y tiene mucha chance de encontrar respuestas y de encontrar un nuevo enfoque del respecto de lo que le está pasando para poder caminar mejor esa etapa que le toca transitar, ¿no? Porque Ujú, ahí está, ¿no? Y creo que con mucho de lo que nos enseñan a hacer, como interrumpir las frases hechas, no digas eso, todo, le cortamos ese proceso que es tan importante y tan ujú, validador ujú. de lo que están viviendo, ¿no? Claro. Te digo, Libros. es como si Ah, le perdón. azotaras la puerta. Ya, no quiero hablar. Exacto, Ya. exacto, Y exacto, necesitan tanto ser escuchados. exacto. Sí, Algunos no, ¿eh? dicen, Acuérdate que todo, pues, somos seres únicos e irrepetibles, sí, pero la gran sí, mayoría necesita ser escuchado. Y hay que entender eso, hay que entender también esos silencios. Hay gente que en algún momento, hay pacientes que no quieren hablar, lo que quieren es que los distraigas criticando que si la política, que si el fútbol, o sea, pláticas superficiales. A veces me han dicho, es que sí, a mí me gusta, a veces sí me gusta platicar de lo que siento, pero a veces también me gusta jugar a como que es un día normal, a que yo no estoy enfermo, que me platiquen, que me enseñen fotos, que nos riamos, ¿no? mm, Eso también. Pero ¿sabes cómo es la única forma de darte cuenta qué necesidad tiene? Uno, observando, Elisa, y dos, preguntando. ay, sí, qué importante es eso, qué importante es no suponer, ¿no? Así es. Y preguntar y estar dispuesto Claro, tan también a fácil la que es, otra ¿no? parte. ¿Cómo te Ajá, puedo ayudar a hacer sentir mejor ahorita? ¿Cómo te ayudo? ujú,
Ujú. ¿no? Te quiero apoyar. ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que veamos películas? Ofrecer Sí. ayuda concreta también es importante. Pero bueno, ya estoy dando plática como, no sé si nos están viendo solo pacientes o también familiares, pero la ayuda concreta es importantísima. ¿Sabes la cantidad de veces que dicen, lo que necesites me llamas? Nunca les van a llamar. Hay que ofrecer ayuda concreta. Te llevo el súper, me llevo a tus niños a la escuela, los invito al cine, te llevo una lasaña. Una paciente alguna vez me dijo, Berta, ¿qué es para ti? Una paciente en un cáncer, con un cáncer muy avanzado, ya en etapa final, pero no era de mama. Me dijo, ¿qué es Ujú. para ti el amor incondicional? Y pues yo obviamente me eché un speech así, ¿no? Sacado de toda mi preparación. Y ella muy fresca me contestó, es un refri lleno. Y sí, Wow. para nosotros, ¿no? En la cultura latina, cómo consentimos, cómo apapachamos con comida y además es muy valioso. Si una paciente está muy mal, pues si le llevas una lasaña, le resuelves es un ejemplo, pues, ¿no? O Sí, unas donas o una pizza, le resuelves un ratito tener que preocuparse de algo cotidiano, pues. claro, claro. ¿Qué libros nos recomendarías, tanto a pacientes como familiares? Porque este tipo de transmisiones la ven de la comunidad, pacientes y cuidadores y familiares. Depende de lo que busquen, ¿no? O Mm, sea, sin duda Elizabeth Kubler-Ross es mm, una de mis favoritas. Si leen en inglés, o también puedo averiguar, porque seguramente ya hay traducido, David Kessler, que fue en algún momento contemporáneo, o sea, fue alumno y mm, después él siguió escribiendo sobre el tema, es buenísimo, es un mm. estadounidense que se dedica a esto y de verdad es muy, muy bueno y hay varios libros que les puedo recomendar. Lo que podríamos hacer es que al rato te pase una lista. A mí, ¿sabes Buenísimo. también quién me gusta mucho? Gaby Pérez Islas, creo. Eh, Ay, sí, cómo curar un corazón roto? La verdad está sí, súper fácil, súper, porque sí, es que según la preparación o lo que requieras, puede ir escalando en dificultad, ¿no? No es lo mismo a lo sí. mejor para alguien que ya, un paliativista, que para un familiar, que para un paciente, ¿no? Pero para pacientes también tengo muchísimos, opción B, la vida de Susan Spencer, que ya no me acuerdo, es la vida de Susan Spencer, pero no se llama así el libro. Por eso te Ajá. digo que luego te paso una lista. Tengo Bueno, muchísimos. te queda de tarea Sí, una claro. lista, que nos la pases y acá también, ponemos nuestras recomendaciones. Yo tengo también un listado, cuando se murió mi papá me leí hasta las piedras y, Ah. y sí ayuda un montón, la lectura. Dice Mari San Pedro Suárez, felicito a la doctora Soria por su gran capacidad como profesional de la salud y su gran humanidad, creo que quiso poner. Y también Mari San Pedro Suárez, las enfermeras estamos más unidas al paciente y familiares, acompañando, orientando y tratando de apoyar, sin duda, son un factor esencial, ¿no? En el proceso de los pacientes, definitivamente. Y María Guadalupe Díaz Martínez, que es quien nos escribió hace rato, dice, me acaban de diagnosticar necrosis de cadera, por tanto, artrosis y son dolores muy fuertes. El médico del ISSSTE me dijo que requería prótesis, pero que como le estaban llegando prótesis de pésima calidad, no me operaría. Así que me tiene con analgésicos. Y le pregunté que si cuando no aguantara, le hice una seña como fumando marihuana, me contestó, pues si la consigue, está bien y me manda hasta noviembre para mi próxima cita. Así que mis hijos se unieron y me llevaron a un particular. Es muy lo de la cadera es por consecuencia de las radiaciones. Muchas gracias por la exposición. Y aquí entra un poco el tema la siguiente pregunta que teníamos preparadas es justo cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para el manejo de dolor en cáncer de mama metastásico y cómo se pueden o deben personalizar según las necesidades del paciente. Y el caso de Guadalupe, pues es un buen ejemplo para entrar al tema. Mira, tenemos una gran variedad, es una gama muy amplia de opciones terapéuticas. La analgesia siempre es escalonada, es decir, se va siempre de menos a más.
O sea, Ujú, en el escalón más abajo está, pon tú el paracetamol, ¿no? ujú, Y conforme va aumentando el dolor, pues se va subiendo un escalón hasta llegar, por ejemplo, a los opioides. Puede ser opioides débiles, como el tipo el tramadol, o ya pasar de plano a la ujú. morfina, que es el opioide por excelencia, ¿no? Hay alternativas. Ok, Siempre lo primero es cuando el paciente tolera vía oral, ¿no? O sea, cuando la terapia se puede dar tomada. Pero obviamente cuando la enfermedad progresa, yo ujú. puse eso. No Ah, sé, pero te están aventando luces de bengala. muy bien, luces de bengala, no sé si le piqué algo mal. Ay, no te preocupes. Cuando el proceso evoluciona, se empiezan a agotar las herramientas tomadas, ¿no? Vía oral. Entonces existen desde parches, ¿no? Aplicación transdérmica, existe obviamente por la vena, existe subcutáneo, eh, y hay una parte especial que para eso tienes que ser anestesiólogo, algólogo, ajá, Ujú, que es intervencionismo. O sea, hay veces en las que se hacen como bloqueos, por ejemplo, se infiltra lidocaína o algunas otras sustancias para quemar un nervio y que esa zona quede menos mm, dolorosa. ya, El problema es la accesibilidad que deben tener, pues, dependiendo. claro. Esto que pone Lupita, es otra Lupita, ¿verdad? ¿O es la misma No, Lupita? es la Ah, misma, según yo es la misma, pero ahorita te confirmo. Sí, es que de verdad parece como, me va a decir ella, no, 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 no es de risa, pero es que es ridículo que le den las citas a los pacientes 3 meses después. O sea, gracias, absolutamente, no, gracias, ya no lo necesito. Es algo en lo que de absolutamente. veras tenemos que incidir, crear cultura, no puede ser. Pero pues sí, a veces acercándose a fundaciones, ¿no? Nos conectan. Hay gente muy buena, de verdad, que está dispuesta de veras a donar su trabajo cuando se necesite. Desafortunadamente, pues sí llega un momento en que sobrepasa la necesidad, ¿no? La demanda que... Absolutamente, sí, 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 pero siempre hay, creo que la manera de buscar por dónde, ¿no? A ver qué se encuentra, porque sí, es ridículo, absolutamente ridículo triste que estén, pasando las citas, con esa periodicidad que, pues, realmente no las saca del Pues no. del tema, ¿no? No las ayuda como debería. Emma Álvarez Quintero agrega un comentario. Me gustaría saber sobre los libros. Yo soy paciente de 2 cánceres de seno en Hospital General. Escuché de ellos libros, ya que pueden ayudar a mi familia. Y Alejandra Gómez Maya, me gustaría ponerme en contacto con la fundación. Me acaban de diagnosticar cáncer de mama para tener acompañamiento durante mi tratamiento. Respecto de Emma, les prometemos mandarles esa lista de libros, la vamos a trabajar Alejandra, ahí están en los comentarios de los diferentes, del chat, en los diferentes comentarios, todos los datos de contactos, pero seguramente Glo nos puede ayudar ahorita poniéndolos en pantalla para que te comuniques a la fundación. Y doctora, ¿qué enfoque no farmacológico recomiendas para complementar el tratamiento de dolor? No sé, fisioterapias, acupunturas, terapia psicológica. Todo eso, todo suma. Hay gente que es más creyente que sí, que reiki, que meditaciones, terapia de relajación, musicoterapia, este, terapia ocupacional, ¿no? Pareciera que no, pero cuando la mente está pensando en otra cosa, se distraen un poquito. Esa información de los nervios que lleva, ¿no? Redundando, la información del dolor está distraído. Entonces, todo lo que te haga estar ocupado, salir. A mí me gusta mucho recomendarles, bueno, cuando se puede, ahorita está lloviendo, las actividades afuera, estar en contacto con la naturaleza. Se los juro que no soy chamana ni nada, pero sentarte en el pasto, tocar con las plantas de los pies, con las palmas de las manos, escuchar los pajaritos, ver el cielo. La gente que es religiosa, la verdad, encuentra un gran apoyo pues, en su religión, ¿no? Este, Ujú, pero sí, hay muchísimas, y obviamente sí, la acupuntura, pero todo eso tiene que estar, pues, un poquito controlado, porque a lo mejor alguna acupuntura en cierto tipo de dolor puede exacerbarlo. O sea, sí tiene que ser claro, algo, es bien importante, eso sería un comentario en general, que no
que no recetemos ni automediquemos. O sea, lo que te funcionó a ti no necesariamente te va a funcionar le va a funcionar a tu amiga. O a lo mejor sí decirle, fíjate que a mí me funcionó esto, por qué no le comentas a tu doctor y juntos exploran la Exacto, opción? ¿Sí me explico? Es que sí he visto también algunas cosas que se pudieran haber evitado por seguir este tipo de recomendaciones no profesionales. Pero yo claro. particularmente sí, de verdad estoy a favor. O sea, yo soy obviamente de la medicina alópata, pero yo siempre y cuando no le implique un gasto desorbitante a la familia, a veces son cosas ridículas y digo, no, eso sí los están timando, siempre los apoyo. Es bueno explorar otras alternativas y como somos una unidad tridimensional, como lo mencionamos antes, si emocionalmente estás bien, si sientes que te está haciendo más fuerte, más resistente, está bien, se vale. ¿No? Claro, Asumiendo que lo que no se vale, Elisa, es que les digan que con eso se van a curar, porque eso sí es claro. engañar a la gente. Pero para ayudarte a sentir mejor, por supuesto, todo, muchísimo. Buenísimo. Tenemos el comentario de Tenorio Ani, muy buena información, gracias a ti por estar conectada. Noemí Medina, hola, buenas tardes, Elisa y doctora Soria. Me diagnostica, o sea, mi diagnóstico fue in situ, no llegué a primer nivel, mi médico me dice que estoy curada, pero aún así tengo miedo. Pero ¿Qué fíjate le que, podrías decir, sí, Berta? qué valioso que digas que tienes miedo, ¿no? Es normal, Ujú. después de un diagnóstico así uno se queda un poco o un mucho aprensivo, pero algo muy valioso es que lo reconozcas, ¿no? Que le pongas nombre a esa emoción, tengo miedo. Y lo que tenemos que hacer nosotros o la gente que te rodea nunca es no decirte que no tengas miedo, porque el miedo ya lo tienes, esa es una emoción. Lo que tenemos que aprender a hacer es qué hacemos con ese miedo, ¿no? ¿Qué puedes hacer con ese miedo? Pues platicar con tu profesional de salud. Si no, me puedes a mí mandar un correo. Te explican con elementos, ¿no? Con hechos, por qué no tienes el riesgo de alguna otra cosa. A lo mejor en cierto tiempo te hacen un estudio de control nada más para que tú estés tranquila. Y volvemos a lo mismo. Redes de apoyo, actividades para ti, hacer ejercicio. Los tres estándares para el bienestar emocional o tres pilares son dormir bien cuando se puede, si no hay que incidir en ello, comer bien, o sea, comer saludable y hacer algo de actividad física cuando se puede. Ujú. En tu caso sí se puede, entonces salir a caminar y te recomiendo mucho que lo hagas afuera, que estés distraída, escuchar música si es que eres musical. Algo que no les he mencionado que es valiosísimo, escribir cómo te sientes. ¿No? Hacer Sí. como una especie de diario emocional, o hoy me siento muy así. No, créanme, tiene un poder casi mágico el plasmar las emociones en un papel escrito. Ya sé que con la tecnología todo lo hacemos acá, pero si lo No, plasman en pero en una un hoja papel. o en un cuaderno, mejor todavía. Sí, y yo le quitaría el casi. Yo pude transitar la muerte de mi padre porque escribí lo que tenía que ver, lo que yo quería decirle y ya no podía decirle, y de alguna manera me sirvió como si lo tuviera sentado enfrente, ¿no? Entonces, muchas veces a quien tenemos que sentar enfrente es a nosotros mismos, a la que fuimos, a la que seremos, a la que estamos siendo, y sale un Ujú, montón de información que nos ayuda a reconectar, ¿no? Con lo que tenemos ujú, que reconectar y a resignificar, porque creo que la buena y gran noticia es que siempre podemos darle un significado distinto, aunque creamos que fue de X manera, podemos tomar la experiencia y volverle a dar otro significado y de esa manera vamos acomodando otra vez las cosas de una forma más saludable o que nos sume más, ¿no? ujú, En todos los sentidos. ujú, Aquí tengo algunos comentarios. Mi doctor de oncología siempre nos decía, pueden probar lo que quieran, pero no dejen su tratamiento. ujú, Creo que es justo lo que recomendaba ahorita Berta y consultarlos para que su tratamiento y lo que vayan a usar siempre les hagan un mejor bien y no detenga sus procesos de sanación. Tenorio Ani, gracias por enseñarme a manejar mis emociones. Gracias a ti por estar aquí. Me gustaría, Berta, preguntarte, los cuidadores, ¿cómo pueden los cuidadores apoyar en el manejo del dolor en casa? ¿Y qué señales de alerta deben de observar para saber cuándo buscar atención médica adicional? ¿De qué deberían estar pendientes los cuidadores? Bueno,
algo muy importante desde el punto de vista logística es siempre que tenemos cuidadores en casa, ¿no? A cargo de un paciente, debe haber un médico que controle, debe haber un Ujú, coordinador de orquesta. O sea, el cuidador, ahí hay cuidadores, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con miles y son de veras mis respetos, pero ujú, hay preparación que ellos ya no tienen y escapa a su conocimiento, por más que tengan la ujú, disposición y sean inteligentes y todo. Entonces, es ujú. importantísimo que en el momento en que tú ya decides meter a tu casa a cuidadores o enfermeras, tengas designado, tengas un médico, no al que, porque a veces, este es mi doctor y lo intentas contactar y nunca te contesta. O sea, Claro. este médico no resuelve para esto. Los cuidadores necesitan estar coordinados por alguien, ellos se sienten más tranquilos y les da seguridad. ¿No? Los empodera a saber que ante cualquier cosa lo reportan. Pues los signos de alarma, pues, ¿qué te puedo decir? Frecuencia cardíaca alta, hipertensión, hay que leer, ¿no? La carita, cambios en el humor y, sobre todo, cuando el paciente comunica, pues, creerle al paciente. El paciente siempre tiene la razón, siempre está diciendo la verdad, porque muchas veces me ha tocado escuchar que dicen, no, familiares o personal a cargo, no, dice que le duele, pero no, siempre, si el paciente dice que le duele, le duele. Hay que ver si tiene también un componente emocional fuerte que está disminuyendo el umbral del dolor y hay que trabajar más en lo emocional, pero si dice que le duele, le duele. Okey, okey. En este contexto, ¿cómo pudiéramos determinar cuándo es el momento adecuado para comenzar con cuidados paliativos intensivos en lugar de seguir con tratamientos? Pues mira, la verdad es que esa recomendación debería de salir del equipo tratante y pocas veces sale del equipo tratante. Mm, Sí, yo, por ejemplo, como paliativista les puedo decir mi experiencia. Sí me refieren colegas, pacientes que ya, cuya opción curativa prácticamente desapareció, ¿no? Pero mi mayor referencia no es de médicos, no es de colegas, es de familiares que, ¿no? O de amigos que yo traté a su mamá y entonces me recomiendan. Estrictamente hablando, si tú me preguntas a mí, la responsabilidad de decir este paciente ya no necesita o ya no se va a favorecer con este tratamiento curativo, sino hay que pasar a paliativos, es del médico. okey, Pero okey, no siempre pasa así. Entonces, cuando no pasa, entonces, pues el paciente, muchas veces el paciente es el que dice, yo ya me cansé. Pero okey, fíjate, okey. si el paciente no está bien contenido, no tiene bien aliviados los síntomas físicos y emocionales, es más fácil que esté propenso a tirar la toalla. Para tú decirle a un paciente, sí, está bien, no más, es porque se han agotado todas, es una decisión de vida, Elisa, Claro, ¿no? Tienes que estar seguro que se le ha dado lo mejor y que claro. realmente ya no existe ninguna alternativa. Y entonces ya se opta por los cuidados paliativos. En países de primer mundo, los cuidados paliativos se integran desde el momento del diagnóstico. Fíjate, qué Claro, importante. Pero pues claro. aquí De ya hecho, quisiéramos. la norma 041 que rige, hablando de cáncer de mama, y que es obligatoria y debería de, cumplimentarse por todo el sistema de salud público y privado, contempla los cuidados paliativos desde el inicio, desde el diagnóstico. Eh, Entre las muchas áreas de oportunidad que tiene nuestro sistema de salud y a veces el desconocimiento que nosotros tenemos, inclusive de los medios hasta legales para exigir este tipo de atención, es que se va quedando ahí rezagado, pero sí necesitamos tener conciencia de que la ley lo ordena, ¿no? Y que más allá de querer resolver ningún problema a punta de demandas o de amparos, necesitamos como pacientes y familiares y cuidadores tener conciencia de que eso es lo que se debería de hacer y entonces hay que exigirlo, Ujú. porque los pacientes no se merecen menos y en la medida en que exijamos más, tendremos una mejor calidad de servicio de salud, eso es definitivo, ¿no? Claro. Y no se va a resolver de un día para otro, nos queda claro, y no porque una ley lo diga se va a cumplimentar de inmediato, pero es importante señalarlo, saberlo y exigirlo de esta Ujú. manera para que abonemos a que la calidad del servicio de salud, tanto público como privado, se eleve. Claro. Dice Mabel Interiano, buenas tardes, doctora, yo tuve cáncer canicular en 2 etapas, pero a los 10 años me dieron, de alta.
pero tuve que dejar de asistir a mis chequeos anuales porque ya no pude costearlos. ¿Es necesario seguir checándome? Pues mira, si completaste hasta los 10 años, en teoría después de los 10 años ya entras a ya pasaste la etapa de vigilancia. Entonces, a no ser que tuvieras algún síntoma, puedes ya llevar tu vida tranquila. Obviamente, pues me imagino que tienes tu visita anual con el ginecólogo, ¿no? Eso Claro. sí. Y ya si algo se detectara, entonces te solicitarían algún estudio, pero puedes estar tranquila. Buenísimo, gracias, doctora. Dice Emma Álvarez Quintero, ¿qué consecuencias tiene cuando tu médico te cambia el de tratamiento? Por ejemplo, yo estaba tomando letrozol 2.5 y esta vez tuve que ir por mi caja de pastillas y me mandan anastrozol 1 gramo. Pues, ¿cómo estás, Emma? Pues, ¿qué consecuencias? Pues, que nos debería dar pena a los médicos, que hacerte que tú tengas que conseguir el medicamento, y así pasa en los hospitales del sector salud. Pero los 2 medicamentos pertenecen a la misma familia, tienen el mismo mecanismo de acción y entonces vas a tener el mismo resultado. Pero sí, es algo bien importante, Elisa, Emma, que tenemos un problema de desabasto impresionante. Ujú, Por ejemplo, morfina, llevamos un par de meses como que se reabasteció, pero desde incluso antes de la pandemia, es un gran problema conseguir quimioterapéuticos, analgésicos, ujú, anticonvulsivantes. Es un problema de salud a nivel nacional, la escasez de ujú. medicamentos. Entonces, Sí, desafortunadamente, a veces tenemos que hacer el cambio. Pero en este caso, Emma, te cambiaron por un medicamento que tiene el mismo mecanismo de acción que el primario. Entonces, puedes estar tranquila. Si tú me preguntas si es lo ideal, pues no. No es lo ideal, claro, pero a veces es lo que hay que hacer, pues. claro. Nos quedan escasos 2 minutitos, Beta, además de volverte a agradecer tu tiempo, tu conocimiento puesto aquí para tanto por hacer y la comunidad que lo integramos. Me gustaría como que tratar de cerrar con una última pregunta que quizá condensa un poquito lo que hemos visto en esta plática. ¿Qué estrategias se pueden implementar para garantizar que el paciente tenga el máximo confort y dignidad en sus últimos días, respetando sus valores y deseos personales? Pues eso es un poco, ¿no? Recapitular de todo lo que hemos hablado, ¿no? Ujú, Siempre tomar en cuenta lo que quiere, que muchas veces no pasa así. A veces me dicen, es que, por ejemplo, ya no puede comunicar Berta o qué le hubiera gustado, dónde hubiera querido pasar sus últimos días. A lo mejor no tuvieron esa plática formal. Cuando se puede hay que tenerla, pero si no la tuvieron, qué le hubiera gustado? Ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Ustedes llevan toda su vida con ella o con él. No, pues en su casa, pues entonces llevarlo a la casa, hacer que esté rodeado, ¿no? Esa es una de las ventajas. Sí hay casos en los que definitivamente no se puede y tiene que ser en el hospital, pero cuando se logra que la muerte sea en casa, la transición sea en casa, pues es un ambiente mucho más amigable, ¿no? Menos controladas las visitas, como en los hospitales, pero sí hay que asegurarnos de que haya un adecuado control de los síntomas físicos, porque muchas veces por eso les da miedo irse a casa, Elisa, porque nomás les dicen, ya lléveselo, pues sí, pero ¿qué le voy a hacer? claro, Entonces, claro, una estrategia es tener a alguien que se encargue de darle seguimiento en casa, para que tú como familiar estés solamente acompañando a tu ser querido, no atendiéndolo. Tú no eres médico, claro, no es tu claro, responsabilidad, ¿no? claro, Eh, claro. y pues bueno, ahí depende, no te puedo responder porque no sé del caso en concreto, ¿no? Hay pacientes que les gusta, si son muy religiosos, que les lleven el sacerdote, hay gente que se quiere despedir de los hermanos que vivieron lejos, hay gente que quiere que le hagan su comida favorita, aunque le dé 3 probaditas, hay gente que ahí sí se empieza a retraer un poquito y ya no quiere ver a cierta gente, ¿no? Solamente a su núcleo, a su familia nuclear. Es una o sea, es una pregunta con muchas respuestas Muchas aristas, posibles. Ajá. muchas aristas, pero créeme que cada uno de los ejemplos y comentarios que fuiste poniendo a cada una y a cada uno nos prenden un foquito y quizá los que no han tenido esa plática para saber qué es lo que va a querer su familiar, van a ir ahorita a preguntárselo, ¿sabes? Y quizá el hecho de que hayas dado 2, 3 tips poniendo ejemplos, pues les prende el foco de lo que su familiar hubiera querido para ellos, si es que no tuvieron oportunidad de hablarlo. Y bueno,
siempre hablen, pregunten, pregunten qué quiere el otro y ese otro ojalá y tenga toda la disponibilidad y disposición para poder pedirlo y así darnos mejor las cosas que necesitamos unos a otros. Y ya son las 6, ya nos tenemos que despedir. Te agradecemos otra vez muchísimo, Berta. Gracias a Tienes tarea con ustedes. esa lista de Sí. libros para Y les pasárselas. voy a poner como Y para qué, ¿ok? buenísimo, Ujú. O buenísimo, sea, no es lo buenísimo. mismo duelo que proceso de enfermedad. No crean que nomás les Claro. digo, y luego les mando, sí se las voy a mandar. Muchísimas gracias, Berta. Gracias a los comentarios de María Guadalupe, Emma, Noemí Medina, Marisol. Gracias te mandan saludos, te agradecen el tiempo y la asesoría. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Buena tarde a todas. Bye Bye. bye.